Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro videito. Bueno, en esta ocasión quería platicar un poco sobre un tema que me ha llamado la atención últimamente. Bueno, al ver el Facebook me han salido algunos videos de una pareja muy famosa que se divorció. En alguna ocasión, hace años, yo recuerdo haber visto algunos videos de ellos porque grababan muchos videos como pareja, incluso pues eran cristianos en ese tiempo y pues era como la pareja perfecta. Estos últimos meses, creo que ya hace como un año, se separaron y bueno, pues ahorita están en la polémica por los pleitos que han tenido y el divorcio, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención eh, pues el ver cómo esta persona, no voy a decir nombres porque la verdad, pues no, ni me quiero meter en problemas y tampoco se trata de dar como, pues como tanto, pues no sé, como tanta importancia, ¿no? Es simplemente algo que me llamó mucho la atención, el cómo él se expresa de su ex esposa, cómo habla de sus hijos y cómo ha expuesto pues su vida privada, pues obviamente para ganar dinero. Y pues muy respetable el que él quiera ganar dinero a costa de eso, pero bueno, a mí lo que ya se me hace ya muy exagerado, pues es la manera en la que habla mal de su ex esposa, madre de sus hijos. Y bueno, esto ya se volvió como, no sé, algo muy desagradable, al menos yo como mujer, cuando he visto esos videos, de verdad que, Dios de mi vida, he tenido hasta ganas de comentar ahí, pero digo, no, 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 porque pues no tiene caso, ¿verdad? Pero de verdad que qué desagradable para su ex esposa, pues escuchar todo lo que dice. Él ha expuesto su vida íntima, ha expuesto muchas cosas, incluso de cuando ella era niña, cosas que tal vez ni le constan o tal vez sí sean ciertas, pero que ella se las dijo pues siendo su esposa en confianza. Y bueno, pues hay muchas cosas que me llaman la atención sobre esto. Sé que es como pues un tema muy polémico ahorita, pero sí me mueve mucho el tapete porque en algún tiempo de mi vida, cuando yo me separé del papá de mis hijos, viví algo, no sé, como parecido. Obviamente no exactamente igual, ni mucho menos, pero viví muchas cosas muy desagradables cuando yo decidí ya cortar con esa relación de años y que pues realmente no me llevó a nada. Claro que es el padre de mis hijos, pero me refiero a que nunca hubo una relación estable como tal. Y fueron como 12 13 años de vivir juntos y al final de cuentas, cuando yo decido ya no regresar con él, ahora sí, definitivamente, definitivamente es definitivamente, porque había ocasiones en que nos separábamos y luego volvíamos y luego nos volvíamos a separar y luego volvíamos a regresar y bueno, fueron muchos años de estar así en el estira y afloje. Incluso estuvimos separados como 3 años y regresamos, pero la verdad es que no estoy diciendo que él haya sido el culpable al 100%, porque pues yo también cometí muchos errores, pero toda esta situación que estoy viendo en estos videos me recuerda mucho a esas épocas cuando yo me separé y pasé por momentos tan bochornosos y tan difíciles y tan complicados y tan pues muy desagradables porque esta persona me amenazaba, esta persona me incluso me quiso agredir físicamente, me obviamente no me daba pues dinero para mis hijos y pues con eso siempre pues quiso como vengarse tal vez, cuando pues en realidad de quienes más salían afectados pues eran mis hijos. Pero independientemente de eso, pues yo vivía mucha escasez aún
estando él conmigo. Y bueno, algún día contaré mi testimonio así, tal cual, porque de verdad fueron muchas situaciones y pues yo no estoy diciendo que solo él tuvo la culpa, también yo fui culpable porque yo permití muchas cosas que a su tiempo debí frenar y seguí en esa relación aún sabiendo que no me conducía a nada. Pero al final de cuentas, bueno, nos separamos y cuando viví esa separación definitiva, de verdad fue muy difícil para mí como mujer. Me sentía agredida, me sentía expuesta porque incluso esta persona me amenazó con mostrar fotos mías, que en realidad yo jamás me tomé fotos con él, fotos íntimas, jamás. No sé por qué él me decía que si yo no regresaba con él, él tenía unas fotos mías, pero yo decía, pero ¿cuáles fotos? Yo nunca me tomé fotos, a menos que él me haya tomado fotos sin mi consentimiento. Me mandaba mensajes de texto desde otros celulares, desde otros números, y me amenazaba, y bueno, o sea, muchísimas cosas muy feas que yo decía, pero ¿cómo es posible que habiendo sido mi pareja tantos años y siendo el padre de mis hijos, pues sí, sí es posible? Y rápidamente les voy a decir por qué. Porque cuando el enemigo entra en nuestra familia, cuando Dios no lleva las riendas de una relación, de un matrimonio, que en realidad nosotros nunca nos casamos, siempre vivimos en unión libre, y desde ahí todo comenzó mal. ¿Por qué? Porque éramos una pareja inestable y pues obviamente ahí no hay bendición, obviamente ahí no hay hechura de nada. Entonces, un tiempo yo me acerqué a Dios cuando vivía con él, incluso él iba conmigo a veces a la iglesia. Yo recuerdo que hablaba con el pastor donde yo iba, pero muy pocas veces me congregué y él pues me decía que orara por él, que yo siguiera adelante, que orara, que encomendara a Dios, pues que él se hiciera un hombre también responsable, pero yo en ese tiempo me desesperé y dije, no, es que él no cambia. Pero en realidad, pues también ahí Dios me estaba hablando a mí porque primeramente, antes de querer cambiar a una persona, tenemos que cambiar nosotros primero. Y a veces los hombres que son pues la cabeza del hogar, pues no se levanta. Desgraciadamente pasa en muchos matrimonios y en muchas relaciones. Y como mamás, pues nos toca luchar por esa familia. Pues yo me separé de él y tuve otra pareja muy pronto y creo que también ahí cometí un grave error porque no dejé que mi corazón sanara, no dejé ese espacio, ese tiempo de duelo y mucho menos me acerqué a Dios en ese tiempo. Entonces, pues ahí es difícil la situación cuando queremos llevar nosotros el control de todo. Es muy complicado, es muy difícil. Y bueno, como les iba diciendo, pues no le echo la culpa al 100% porque yo también cometí muchos errores durante esa relación. Lo vuelvo a repetir para que quede claro que en una relación las cosas pues son de dos. Entonces yo tuve mucho la oportunidad de en ese entonces acercarme a Dios, de en ese entonces pues cambiar muchas cosas de mi vida, pero en realidad pues estamos hablando que yo tenía como, no sé, 32 años. Entonces yo estaba pues joven y me sentía fuerte, me sentía resentida con la vida, me sentía resentida con Dios porque, pues como les vuelvo a comentar, yo anhelaba que esta persona cambiara y en realidad pues nunca vi ningún cambio. Y bueno, pasó el tiempo y así pasaron las cosas como les digo. Pero aún así, ni siquiera con todo esto que pasó, pues yo dejé pasar tiempo antes de involucrarme con alguien más, sino al contrario, yo quise como sanar esas heridas con otra persona, que en realidad, bueno, esa es otra historia también, pero sí, como les comentaba hace un momento, me llama mucho la atención estas personas porque en realidad este hombre era cristiano.
Este hombre del que les estoy hablando de los videos de Facebook, ellos eran cristianos. Él predicaba y él cantaba también para Dios. Y pues bueno, le llegó la fama, le llegó el dinero, le llegó todas las cosas que el mundo ofrece, precisamente. Y me da mucha tristeza ver, porque incluso hay quienes lo entrevistan y le preguntan que por qué ya no le canta a Dios, que si él ya está alejado de Dios, y él dice, estoy en otra etapa de mi vida. La etapa de cristiano ya pasó. Ahora estoy en otra fase de mi vida donde, como muchas personas, me tengo que renovar. Entonces, cuando pensamos en esas palabras, quienes sabemos y conocemos la palabra de Dios, sabemos que una persona, cuando conoce de Dios y se aleja, pues no le espera nada bueno. Y menos una persona que ha predicado la palabra, una persona que sabe lo que es alejarse de Dios y sabe que el enemigo va a barrer y va a trapear con él, porque obviamente estás dejando atrás pues todo lo que Dios nos da, toda esa vida que aunque es también difícil, pero dice su palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Dios nunca promete que no va a haber problemas ni dificultades, pero promete estar con nosotros aún en esas situaciones, aún en desiertos, aún en pruebas, promete estar con nosotros. Sin embargo, cuando nos alejamos, pues obviamente Dios no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y en este caso, pues este personaje se alejó completamente de Dios y el enemigo destruyó su hogar, destruyó su familia, el dinero, pues obviamente él le dio prioridad a ganar mucho dinero y a tener fama y obviamente él se alejó de Dios y pues muchas veces cuántas personas incluso le dan prioridad a el trabajo, a las cosas que pues dejan más dinero y no es que no debamos de trabajar, obviamente tenemos que trabajar, pero siempre la prioridad debe de ser Dios. Y Él es el que va a proveer, Él es el que se va a encargar de nuestras finanzas. Y bueno, estamos hablando de este personaje que la fama, el dinero, se hizo alcohólico, estuvo creo que a punto de no sé si de morir, pero creo que en uno de los videos dice que su esposa lo llevó muy grave al hospital de tanto tomar. Y pues ahí claramente estamos viendo un ejemplo de que alejados de Dios no somos nada. Me da mucha tristeza. Y bueno, pues su exmujer también ya tiene una nueva pareja. También mucha gente la critica porque se involucró muy rápido con un hombre. Él también se involucró con otra mujer. Y bueno, pues desgraciadamente en nuestra sociedad está más mal visto que una mujer se involucre más rápido con otra persona que un hombre. Pero en realidad, para nosotras las mujeres, a veces el refugiarnos en otra persona lo vemos como una escapatoria a, a esos vacíos que tenemos y más en una etapa de divorcio o de separación. Tenemos muchísimos vacíos emocionales, tenemos muchas cosas en contra de nosotros, pero pues a veces nos refugiamos en otras personas y no estoy juzgando, porque como les comenté, yo hice lo mismo y cometí muchísimos errores de involucrarme con personas equivocadas, queriendo llenar esos vacíos y queriendo suplir la ausencia de alguien o queriendo sentirme acompañada, queriéndome sentir pues que no estaba sola. Pero desgraciadamente, lo vuelvo a repetir, el enemigo usa todo eso en contra de nosotros. Y pues obviamente hasta que lo experimentamos, a veces aprendemos, bien dice un dicho muy popular, nadie experimenta en cabeza ajena, pero de verdad cuando uno pasa por esa situación y lo vives y lo vuelves a repetir, de verdad que es muy triste porque
pasan muchas cosas y en el camino nos llevamos a mucha gente, en el camino arrastramos nuestra familia, nuestros hijos y no sabemos hasta qué grado les afectamos, porque también está esa parte que yo sí afecté mucho a mis hijos. Les hablaba muy mal de su papá, mucho tiempo no dejaba que hablaran con ellos, ni siquiera por teléfono. Bueno, aparte él no vive aquí en Vallarta, pero no dejaba que ellos platicaran con él. Pero yo lo que quería era evitarles que se decepcionaran de él. Y obviamente eso iba a pasar porque tarde o temprano ellos iban a crecer, iban a hablar con él y pasó lo que yo no podía evitar, que se decepcionaran. Y bueno, pues ese también es otro tema muy extenso. Me gustaría mucho pues hacer videos sobre todas esas experiencias, pero pues también esa es la vida de mis hijos. Yo puedo hablar desde lo que yo vivo con ellos, pero no puedo hablar sobre lo que ellos sienten. Pero sé que los he perjudicado y los he dañado mucho emocionalmente, cosa que pues les he pedido perdón y les he dicho que tienen que perdonar también a su padre porque es bien para ellos. Tal vez su padre nunca les pida perdón, no lo sé, pero ellos deben de perdonarlo porque es su padre y pues Dios siempre tiene un orden y la palabra es muy clara y dice honra a tu padre y a tu madre y sean buenos o sean malos o sean lo que sea. Y bueno, como les decía, pues a mí me ha tocado hablar con mis hijos y aconsejarles que perdonen porque pues en realidad los más afectados son ellos y pues es bien para su corazón, es bien para ellos mismos el liberarse de todo eso, pues es difícil, obviamente es muy difícil porque hay vacíos, hay ausencias, hay muchas cosas emocionalmente que, que nos deja la ausencia de un padre. Pero al final de cuentas tenemos un Padre celestial que Él siempre está con nosotros, que no nos abandona, que nunca nos deja solos y que si nosotros decidimos seguirlo, pues siempre vamos a estar bajo su cobertura. Me siento yo muy, muy contenta de haberle entregado mi vida a Cristo, de haber seguido este camino y de verdad me siento muy contenta de que pues Él haya sanado mi corazón, aún a pesar de estas cosas que yo he mencionado sobre el padre de mis hijos, pues las menciono porque hay cosas que me recuerdan y como les comentaba anteriormente, los videos de este personaje me recordaron muchas cosas, pero eso no quiere decir que aún viva resentida. No, 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 no. Sino que pues vienen a mi mente esos recuerdos y quisiera poder expresarlo de una manera tan correcta que sirviera para muchas mujeres que cuando están en esa situación, que voltearan, se dieran el tiempo de voltear y ver que Dios las está esperando con los brazos abiertos y que no todo está perdido y que no todo es caos. Y cuando es caos, cuando estamos en esas situaciones tristes, vulnerables, donde nos sentimos en soledad, donde nos sentimos que no valemos nada, donde nos sentimos que nadie está con nosotros, ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde Dios quiere llegar, en esos momentos donde no hay nadie, en esos momentos donde estamos vulnerables, donde estamos con esa tristeza y con ese dolor. Ahí, en esos corazones, es donde Dios quiere entrar. Nada más que a veces no le damos esa oportunidad. No damos no esa oportunidad, porque en realidad quien nos da la oportunidad es Él. Pero hay un versículo que dice que Él está ahí y que Él llega y toca la puerta. Y que si alguno escuchara su voz y abre esa puerta, Él entrará ahí con Él. Entonces, es como el mensaje que yo quiero transmitir, que si pasamos por esas situaciones, no estamos solas,
no estamos abandonadas, tenemos un Dios todopoderoso, Él es nuestro Padre, Él nos ama aún más que nuestros padres, porque Él fue quien nos creó y aún suframos abandono de nuestros padres, abandono de nuestras parejas, abandono de nuestros hijos. Él siempre está con nosotros, esperándonos con los brazos abiertos y esperando que decidamos abrirle la puerta para que entre a nuestro corazón. Siempre, 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 créanme. Y por todo lo que yo he vivido a lo largo de mis 45 años, les puedo decir que la mejor etapa de mi vida es desde que decidí entregarle mi vida completamente a Él, porque me siento muy feliz, me siento que tengo tal vez no todo lo material que yo quisiera tener, pero tengo lo suficiente y sobre todo tengo un Dios que me hace muy feliz y decidí entregarle mi vida, decidí seguirlo, servirle y decidí no volver atrás. Dios les bendiga grandemente y espero que sea de mucha bendición quienes vean este video decidan seguir a Cristo.